Pues vamos a la palabra, ahora sí. Vamos a ver lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y vamos al libro de Salmos. Hoy estaremos viendo solamente un capítulo muy cortito, pero creo que hay mucho que poder meditar y poder pensar en lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Estamos avanzando en esta serie del libro de Salmos y vamos a ver hoy el 112, Salmo 112. Si lo podemos ir abriendo, por favor. Me gustaría leer el Salmo 112 en una versión diferente, en la Nueva Traducción Viviente, y después orar y pedirle a Dios que sea obrando en nuestras vidas. Son 10 versículos, algo cortito, pero creo que podemos aprender. Los que vinieron el martes, este Salmo 112 tiene mucha relación con el Salmo 111 que vimos el martes. El 111 tiene la misma cantidad de versículos y lo dijimos, estos dos salmos se consideran que son un acróstico, que cada una de las líneas que se lee están escritas en el orden alfabético hebreo y que era una manera que usaban muy probablemente para memorizarlo, para tenerlo más presente. Era una manera en que lo utilizaban. Hay temas o versículos que tienen relación o se parecen en uno y otro, pero algunos consideran, porque el primero habla acerca de Dios, de cómo Él cuida al pueblo, de su poder, de su gloria, el 111, y el 112 habla del reflejo de Dios en el hombre. Algunos lo consideran que es como el sol y la luna. El 111 es el sol que alumbra y el 112 es como la luna que recibe la luz del sol y que simplemente se refleja. Entonces, cuando tú lees el 111, si no lo puedes leer en tu casa, habla de ese poder de Dios, de su gloria que Él irradia, y el 112 habla del hombre que teme a Dios. Entonces me habla de ese reflejo que hay en la vida del hombre. Entonces, en relación a esto, con esta idea, voy a leer el Salmo 112 y después oramos para pedir que Dios sea obrando en nuestras vidas. Dice así: alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos, son generosos, compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se los recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor. Y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Los perversos lo verán y se pondrán furiosos. Rechinarán los dientes de enojo, se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. Vamos a orar. Dios, te doy gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das en esta hora de venir y no solamente cantarte, alabarte y adorarte, sino también la oportunidad de venir y escuchar tu palabra. Te pedimos que tú estés obrando sobre cada uno de nosotros y permitas que a través de tu palabra, cada uno de nosotros podamos estar recibiendo ese mensaje que tú y yo que necesitamos nosotros, Dios. Ayúdanos
a entender, a comprender. Quita toda distracción que pueda haber en nuestras vidas y que nuestra mente pueda estar centrada en tu perfecta voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este salmo tiene que ver con el hombre que teme a Jehová. Y es ahí creo que la importancia de poder aprender lo que Dios nos quiere enseñar. La Biblia me habla acerca del temor a Dios y un significado de temor a Dios puede ser un profundo respeto, asombro, reverencia, incluso es amor hacia el Creador, donde reconocemos su grandeza, su santidad, y eso produce en nosotros un efecto de obediencia. O sea, vemos que Él es grande, vemos que Él es santo, y eso a mí me hace entender que me debe de llevar a obedecerle. La Biblia me enseña, no solamente en Proverbios, sino en el versículo 10, un versículo anterior en el 111, en el versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, esta idea del principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tiene como sentido el pensar esto, que una persona puede ser entendida o sabia cuando entiende o conoce lo que a Dios no le agrada o lo que a Dios le agrada. O sea, ¿quiere ser sabio? ¿Quiere ser inteligente? Una persona sabia y una persona inteligente es aquella que sabe lo que a Dios le agrada y lo hace. Y sabe lo que a Dios no le agrada y no lo hace. El temor a Dios no es un temor paralizante que no me deja moverme. No, al contrario, es un temor donde me habla de una seguridad. Porque aquel que teme a Dios puede estar seguro de que Dios está con él en todo momento. Otra definición de temor a Dios también es aborrecer el mal. En otras palabras, alguien que teme a Dios es alguien que aborrece lo que Dios aborrece. ¿Estamos? Entonces, una persona, si pensamos en una persona que teme a Dios, es una persona que es inteligente o sabia al momento de entender que yo voy a temer a Dios cuando estoy dispuesto a conocer o a entender lo que Dios le agrada para hacerlo. Y también una persona que teme a Dios es una persona que aborrece lo que Dios aborrece. Al momento de que me aborrezco lo que Dios aborrece, me hace no practicarlo para poder vivir en santidad. Entonces, el principio de la sabiduría, claro, que es el temor a Dios. Ahora, a mí, al momento de estar estudiando esto, me llama mucho la atención porque me habla el efecto de una persona que teme a Dios. Y incluso está pensado muy claro quizás en el hombre. Y que lo que el hombre hace como varón, hablando de varón, ¿sí? Lo que el hombre hace o el hombre que teme a Dios tiene las consecuencias en su hogar. Aunque yo sé que a lo mejor en muchas ocasiones el hombre de la casa, o más bien, la autoridad espiritual en la casa, esa es, la autoridad espiritual en la casa muchas veces recae en la mujer. Porque a veces el hombre no es cristiano y la mujer es la que busca y dirige la familia a la casa. Entonces, el día de hoy estaremos leyendo este salmo y lo estaremos viendo verso a verso y yo voy a ir aprendiendo que aquel que teme a Dios va a tener una vida plena. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida abundancia me habla de una vida plena. En otras palabras, me habla de disfrutar la vida que Dios ha creado y en el cual nos ha puesto. Porque estamos seguros, ¿no? Que hay mucha gente que está viva el día de hoy y no es feliz. Y no vive una vida plena. Pero cuando alguien está en Cristo
La idea es que podamos disfrutar de todo lo que Dios ha creado, en el cual nosotros nos podamos deleitar. Entonces, al momento de ir leyendo cada uno de estos versículos, te vas a dar cuenta de la bendición que hay en aquel que ama a Dios o que aquel que teme a Dios. Por eso dice así, la primera palabra, si te das cuenta en el 111, inicia con la palabra aleluya, en el 112 también, en el 113 también dice aleluya. Entonces, es un grupo de salmos, o son tres salmos, en el cual lo primero que se dice en este salmo es, alabado sea el Señor. Eso es lo que significa aleluya, que Dios sea alabado, que Dios sea glorificado, que la honra y gloria sea para Él. Esto es importante, ¿por qué? Porque aunque en este salmo se va a hablar de un hombre que teme a Dios, el mismo salmista declara o nos dice que la alabanza no es para el hombre, sino que la alabanza completamente es para Dios. ¿Estamos? Por eso empieza con esa palabra que dice aleluya. Y luego dice, bienaventurado. En la otra decía felices o dichoso. ¿Es bienaventurado? ¿Es feliz o es dichoso el hombre que teme a Jehová? Y luego dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bueno, voy a volver a decir, yo no sé cuántos de aquí son felices. Y no levante la mano para no quemar a nadie, ¿verdad? Yo espero que todos sean felices. Pero puede llegar un momento donde a lo mejor estamos viviendo situaciones o condiciones en la cual no me siento pleno, no me siento feliz, no me siento completamente bien delante de Dios. Y que muchas veces llegamos a pensar y el enemigo nos mete idea de decir, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Mejor me quiero ir para su presencia, no sé. Pero la Biblia me muestra claramente que alguien que es feliz, alguien que va a tener una vida plena o dichosa, es aquel hombre, incluso mujer, que teme a Dios. Ya lo dijimos ahorita, ¿no? Una persona que puede amar a Dios, puede respetarlo y todo, pero también puede aborrecer todo lo que Dios no le agrade. En otras palabras, si nuestra vida se parece más a Dios en nuestro caminar, esa manera de ser como Dios me va a llevar a que podamos vivir una vida feliz y una vida plena. La Biblia me dice que todos nosotros somos transformados de gloria en gloria, o más bien somos transformados hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y en ese proceso que Dios nos va transformando, nosotros vamos a ir encontrando la alegría o la felicidad de poder estar en Dios. No quiere decir que no tendremos problemas, pero sí me hace entender y pensar que aquel que teme a Dios va a vivir una vida plena en Él. Dice ahí, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y luego dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Sí? Una razón por la cual puedo yo estar feliz y puedo estar dichoso es porque puedo conocer lo que Dios quiere para mi vida. Ahora, ¿cómo puedo conocer lo que Dios quiere para mi vida? A través de la palabra. Ahora, yo les puedo hacer una pregunta el día de hoy. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Y todos van a decir que sí, amén, ¿verdad? Pero hay de repente un problema dentro de la iglesia o de las iglesias, es que a mucha gente no le gusta estar estudiando la palabra y obedeciendo la palabra de Dios. ¿Sí? Es más, yo puedo ponerles un examen el día de hoy así sencillito, y aunque nadie levante la mano, simplemente cada uno personal, pero ¿cuántos de ustedes en la semana tomaron un tiempo para leer la Biblia? ¿Sí? Por eso dije, no levanten la mano, porque algunos van a decir, yo sí, y los que no, nos vamos a quemar, ¿verdad? Pero muchas veces no leemos la Biblia. Y el hecho de pensar que me deleito en su palabra o me deleito en sus mandamientos, yo no puedo obedecer sus mandamientos si antes no conozco la palabra. Por eso nosotros como iglesia hemos tratado de enseñar
Y por eso estudiamos verso a verso. ¿Por qué? Porque todos nosotros deberíamos de estar entendiendo la palabra y sabiendo lo que Dios quiere para nosotros. Hay muchos de nosotros que hemos anhelado que Dios nos hable, pero muchas veces pensamos que Dios va a hablarme audiblemente y con un mensaje o a través de una persona, pero la Biblia me enseña que la misma palabra de Dios es la única segura en la cual yo puedo escuchar lo que Dios quiere hablar a mi vida. Y muchas veces no nos deleitamos en ella. Muchas veces no la estudiamos. Muchas veces no estamos aprendiendo y recibiendo lo que Dios quiere para con nosotros, para con nuestra vida. Por eso es importante que aprendamos a estar estudiando la palabra, amando la palabra, recibiendo la palabra, memorizando la palabra. ¿Por qué? Porque es a través de ella que yo me puedo deleitar y saber lo que Dios tiene para con nosotros. Además, hay algunos, tampoco levanten la mano, que a lo mejor ni Biblia trajeron. Y les voy a decir, me van a decir, aquí la traigo. Pero esto no es una Biblia. Yo tendría que aprender a tener una Biblia en la cual la leo, la escribo, la estudio, la marco, la subrayo y poder aprender a tener una mejor Biblia. Es importante para nosotros. Es importante para saber lo que Dios tiene para mi vida. Ahora, vamos a estar viendo algunas cosas que me va a llevar a tener una vida dichosa y plena. Y me gusta que los primeros puntos que me habla este salmo es, número 1, necesitas temer a Dios. Número 2, necesitas deleitarte, necesitas conocer, saborear la palabra de Dios. ¿Sí? Si hablamos de deleitar, pues yo pienso en comida, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta comer? Imagínate estarte comiendo lo que más, así un pedacito de lo que te gusta comer. ¿Te deleitas o no? Bueno, así deberías de ser la palabra de Dios. Que tú agarres la palabra y la estudies y la leas. Y que no la uses como castigo, ¿no? O que no la uses como que, ¿sabes qué? Es que yo batallo para dormir. No batalles. Agarra la Biblia, léela y te vas a quedar dormida. Para eso no es la Biblia, ¿sí? La Biblia tampoco es como que un castigo, hay que hacerlo, no. Sino yo tengo que entender que yo necesito escuchar a Dios todos los días. Y por eso lo hacemos a través de la palabra. Lo mejor que puedo hacer es escuchar la palabra de Dios. Por eso para nosotros, vuelvo a repetir, es muy importante estudiar la Biblia verso a verso. Hay lugares, no vamos a hablar porque no, la idea no es hablar mal de la gente, pero hay lugares donde a veces ni la Biblia ni la abren para predicar. Y de repente uno dice, ¿y entonces a qué vinimos? Nosotros nos enfocamos en la palabra porque es el centro de nuestra enseñanza. Mira lo que dice el versículo 2. El hombre que teme a Jehová, que guarda sus mandamientos, dice ahí, su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendecida. Aquí en esta versión me gusta más la Nueva Traducción Viviente porque de repente me explica un poquito más y dice así, estos hombres que temen a Dios, estos hombres que meditan o se deleitan en la palabra, dice que sus hijos tendrán éxito en todas partes. Ahora sí, papás, levante la mano a quien le gustaría que sus hijos tuvieran éxito en todo lo que emprendan. A ver, levanten su mano. Creo que la mayoría, ¿no? A nadie nos gustaría que a nuestros hijos les vaya mal. Cuando yo entiendo y veo este salmo, puedo aprender algo. Que la bendición en nuestros hijos, nosotros somos responsables y a nosotros nos corresponde estar ahí. Ahora, no es algo que es como mágico, ¿no? O sea, tú vienes a la iglesia, tú estudias la Biblia, tú te deleitas en ella y ahora sí, tus hijos, por obra de magia y porque Dios lo dijo, ellos van a ser prósperos. No, sino cuando alguien se deleita en los mandamientos de Dios, puede entender algo, que el padre es responsable de enseñarle esa palabra. ¿A quién? A sus hijos.
Entonces, ¿y quién lo dice? Lo dice Dios. Entonces, si yo temo a Dios, le obedezco. ¿Y qué tengo que obedecer? Tengo que enseñarle a mis hijos el temor de Dios, el amor de Dios y la manera de conducirme correctamente. Somos responsables nosotros. Somos responsables de, al momento de conocer lo que Dios quiere para mí, soy responsable de hablarle a nuestros hijos. Y aquí quiero decir a los papás, ustedes son los responsables de predicarles, de hablarles. Ahora, aquí tenemos una reunión con niños de Vivo Kids. Tenemos la reunión de jóvenes todos los domingos a las 6 de la tarde y les ayudamos y todo, pero aprendamos o entendamos algo. Ustedes como padres son responsables de transmitir el amor, el temor de Dios y la palabra. ¿A quiénes? A sus hijos. De la misma manera, piensa cuándo fue la última vez que tú como papá o mamá te sentaste con tus hijos a enseñarles la palabra. Eres responsable de eso. Eres responsable incluso de hablar de tus errores. Hijos, hoy yo tuve un problema, yo no confié en Dios, yo no hice esto, yo no hice acá, y por cuanto eso tuvo esta consecuencia. Pero el día que yo confié, pero el día que yo clamé, pero el día que busqué a Dios, Dios hizo una transformación en nuestra vida, en mi corazón, en mi ser. Y tú eres responsable de poder testificar y hablar de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Entonces, ¿quieres que tus hijos tengan éxito? El secreto está no en qué escuela estudia. El secreto de tu hijo no está en que también está preparado para afrontar este mundo y esta sociedad. El éxito de tu hijo depende, según la palabra de Dios, en el temor que tu hijo pueda tener para con Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces tú eres responsable de que tus hijos puedan tener prosperidad. Dice ahí, versículo 2 también, la generación de los rectos será bendita. Y esto me habla que aún la gente que está alrededor será bendecida por aquellos que temen y viven completamente para Dios. Versículo 3. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Otro punto importante, yo creo que todos nosotros queremos, anhelamos y deseamos que Dios pueda proveer todo lo que nosotros necesitamos. ¿No es así? ¿A cuánto les gustaría tener prosperidad en su casa? Hablando de economía, ¿sí? Pero también hablando de todo lo que se puede hacer en la casa. Cuando escuchamos que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará, todos decimos amén a eso. Cuando escuchamos que Dios nos va a dar conforme a la riqueza de su gloria, de su gracia, todos decimos amén a eso. Pero la Biblia me muestra y me enseña claramente que la bendición, la prosperidad de Dios vendrá con aquellos que le temen, con aquellos que le buscan, con aquellos que pueden deleitarse completamente en su palabra. Y tengo que recordar lo que Dios dice, Él lo cumple. ¿Cómo? El Salmo 23. Jehová mi pastor, ¿y qué me dice? ¿Es verdad esa palabra? ¿Cuántos lo creen? Todos, ¿verdad que sí? Porque a veces no sucede. Puede ser que yo no esté viviendo de la manera correcta. Otras veces puede ser que Dios me está metiendo en una situación porque a partir de ahí me quiere bendecir. Pero la bendición que quieres para tu casa, la prosperidad que quieres para tu casa. Ahora, esto es para todos, pero a lo mejor pudiera pensar en el ejemplo en aquellos que están recién casados o los que tienen poquito de casados, ¿no? Y que igual tienen esos sueños de tener su casa, tener su carro, tener prosperidad, poder viajar, salir y vivir de una manera mucho mejor.
Aprendamos algo, hermanos. La bendición y la prosperidad no se encuentra en el trabajo. La bendición y la prosperidad no se encuentra en lo preparado que esté. Claro que todo eso ayuda, pero la Biblia me enseña que la bendición y la prosperidad se encuentra ¿en quién? En Dios. Él nos da todo. Él nos da hasta para que sobre y abunde. Entonces de repente nos pasamos tanto tiempo queriendo trabajar extra y todo para tener más dinerito, cuando el que nos puede dar toda esa provisión y esa bendición completamente es Dios, que puede hacer que todo cambie y todo pueda venir de bendición de un día para otro. Sigamos leyendo. Algo más que puedo ver en una persona que teme a Dios, versículo 4. Dice así: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Y esta es otra cosa que puedo ver en alguien que teme a Dios. Número 1, dice ahí, es alguien que pareciera que estaba que estaba en tinieblas y que en un momento la luz le resplandeció, quitó esas tinieblas y puede estar bien. En otras palabras, una persona que teme a Dios es una persona que es transformada por la luz, por la palabra y por Dios. Una persona que teme a Dios no puede vivir de la misma manera que vivía antes. Una persona que teme a Dios tiene que demostrar que Dios ha transformado su vida y es una persona completamente diferente. En otras palabras, no podemos vivir de la misma manera. Me dice ahí que esa persona que ha sido transformada, que estaba en tinieblas y hoy está en la luz, ahora es clemente. ¿Sí? Esta palabra de clemente, ahí se me fue, permítame. Esta persona que es clemente, me habla de una persona que es misericordiosa, que es apacible o que es buena. Entonces me habla de alguien que teme a Dios. Bueno, es una persona que puede ser buena en la manera en que se comporta. Es una persona que puede demostrar el carácter de Dios completamente. Porque además puede mostrar el amor. Dice ahí misericordioso, me habla de una persona que puede amar a los demás. Una persona que es justa es aquella que hace lo recto delante de Dios. Entonces, simplemente a mí me muestra algo. Una persona que teme a Dios es una persona que es transformada completamente por Él, pero es una persona que cada día más se parece a Dios. ¿Han escuchado cuando de repente uno dice, cómo se parece a su papá o a su mamá? ¿Sí? Muchas veces por el físico. ¿Sí? Piense a sus hijos, ¿a quién se parecen más? ¿A su papá, si es hombre, o a la mamá, si es mujer? ¿A quién se parece más? Cuando están bonitos, ¿verdad? Dicen, se parece a mí. Cuando no están tan bonitos, dicen, pues salió a su papá o a su mamá, según el caso que sea, ¿verdad? Pero hay cosas que no podemos ocultar cuando son su comportamiento. A mí me llama la atención porque de repente con mis hijas, pues tenemos 3, ¿verdad? Y de repente ven a una y dicen, mira, esa se para igual que su papá. ¿Sí? Se para igual. Es igual. Hace lo mismo que su papá. ¿Sí? O la otra dice, no, esa es bien enojona, igual que su mamá. Ah, no, así no dice, ¿verdad? No, perdón, así no iba a decir eso. Pero se parece a lo mejor a la mamá en el carácter, ¿no? Y de repente empezamos a ver quién se parece más uno al otro en relación a que pues, conviven con ellos, dice por ahí, son los mismos genes, comen de lo mismo, platican de lo mismo, viven de lo mismo, y llega un momento donde se parecen. Por más que uno no quiera, se parecen y dicen, ay, no,
¿Cómo te pareces? Y lo empiezo a decir. Bueno, nosotros deberíamos, como hijos de Dios, leer la Biblia, deberíamos de orar, deberíamos nosotros de estar tanto tiempo con Dios donde nosotros nos podamos empezar a parecer cada día a quién, a Dios. A Jesús le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me han visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. De la misma manera nosotros tendríamos que vivir para poder decirle a la gente, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber cómo es Dios y que Dios es real y que Dios es verdadero? Deberías de ver cómo soy yo. Pablo lo llegó a decir, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Nosotros deberíamos de ser un reflejo donde cada día nos deberíamos de parecer más y más a quién, a Dios en todo lo que hacemos. En cómo hablo, en cómo contesto, en cómo me muevo. Yo debería cada día parecerme más y más a Dios. Un hombre que teme a Dios, un hombre que se deleita en sus mandamientos, en automático empieza a reflejar cada día más a quién es Dios en su vida. Entonces, este también puede ser un examen. Tú te puedes examinar a ti mismo y preguntarte, ¿qué tanto me parezco a Dios? A veces los papás es más fácil verlo, ¿no? De repente el papá ve que su hijo se está juntando con alguien que a veces ni nos gusta con quién se está juntando, pero dice, mira, ya empezaste a hablar como él, ya empezaste a actuar como él, ya estás haciendo las mismas mañas que él, ¿sí? Entonces, uno empieza a ver cómo la gente con quien se junta, por eso dicen el que se junta con lobos, ahora se enseña, ¿no? Bueno, el que se junta todos los días con Dios va a aprender a ser como Dios. Y eso es para todos nosotros. Aquel que teme a Dios, aquel que se deleita en su palabra, es alguien que va a poder mostrar ante todos que es clemente, puede ser bueno, que es misericordioso, que ama y además que es justo, que hace lo bueno delante de Dios. Versículo 5. Dice, y pareciera que repite lo mismo, porque dice, el hombre de bien o clemente tiene misericordia, tiene amor para con todos, ¿sí? Es aquel que se levanta temprano, hace su devocional y se levanta para ir a trabajar y va manejando y llegando, cuando va manejando se te atraviesa alguien y volteas y ¿qué le dices? Dios te bendiga. Pásale, traes prisa. Hasta le puedes decir, pásale bebé, no pasa nada. No pasa nada. No me enojo, ¿por qué? He estado con Dios. ¿Sí? A menos que vamos manejando, se me atraviesa y Dios manda un rayo y acaba con él, ¿verdad? No vamos a hacer eso. Pero sí la idea es que yo tengo que ser clemente, misericordioso, amando. Incluso dice ahí, y presta. Y este presta no tiene que hablar, no me habla como de un prestamista, ¿verdad? Que tiene para andar prestando y cobrar usura, no, sino es alguien que tiene el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios, si tú lees la Biblia, siempre Dios ve por aquel que está necesitado. A la viuda, al huérfano, al necesitado, al pobre, Dios siempre quiere que le des, que le proveas, que le bendigas. Entonces, es el mismo pensar, ¿sí? No es aquel que presta para que, a ver, mañana te voy a cobrar, no. Yo sé que tiene necesidad y yo puedo de ser de bendición para ti, que puede dar con generosidad. Y eso me habla de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Dice el versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia, ama y presta con generosidad y gobierna sus asuntos con juicio. O sea, es una persona recta, equitativa, que hace lo correcto. Pero va más allá, versículo 6.
Una persona que teme a Dios, una persona que ama y se deleita en su palabra, dice, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Claro, la Biblia me dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar, acabar, tumbar, destruir. Pero cuando una persona vive deleitándose en la palabra, cuando una persona vive amando a Dios, amando a su prójimo, ayudando y haciendo lo recto, claro que va a ser bien difícil que vaya a caer. Porque está guiándose en Dios, porque está obedeciendo lo que Dios le está diciendo. Si ve a alguien necesitado y le provee y le ayuda, ¿cuál será el problema que pueda tener? Incluso no para ahí, porque dice, no tendrá temor, versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. O sea, quiere decir que no le puede ir mal. No. Sí, me quiere decir que vendrán malas noticias, pero él no le tiene miedo a recibir esas malas noticias. Por eso dice ahí, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiando ¿en quién? En Jehová. ¿Cuántas veces nosotros tenemos miedo a que nos corran del trabajo? ¿Cuántas veces tenemos miedo que nos enfermemos? Que caigamos al hospital y no tengamos con qué pagar. ¿Cuántas veces tenemos miedo a un accidente en el cual lo perdamos todo? ¿Cuántas veces le tenemos miedo? Y estoy hablando a lo mejor cosas muy extremas que podemos perder todo, la muerte o algo. Y a veces vivimos, aún como cristianos, temiendo. Pero la Biblia me enseña que aquel que teme a Dios, que ama a Dios, que se deleite en su palabra, puede vivir confiado. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios me enseña que los que aman a Dios, todas las cosas, y todas las cosas significan, pues todas, ¿no? Oye, que me van a quitar de mi trabajo. No, yo tengo problema. Porque mi dependencia, decíamos hace rato, no está en el trabajo, sino está en quién? En Dios. Oye, pero ¿qué pasa si pierdes todo? La Biblia me dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Esto me habla de confiar. Otra vez, es bien fácil decir, confío en Dios cuando tengo casa, trabajo y tengo todo y estoy a gusto y estoy bien. Pero confiar en Dios aun cuando lo pierdo. Creo que la historia más fácil de ver esto y estudiar es la vida de Job, ¿no? Lo tenía todo y era un hombre perfecto. Y Dios dice que no había otro como él. Pero de repente Dios lo mete en un proceso y en ese proceso lo pierde todo. Y lo más impresionante es que Job seguía permaneciendo firme, confiando completamente. Así como dice aquí, su corazón estaba firme, confiando en Jehová. Y Dios lo llevó ahí a ser doblemente bendecido. Yo puedo aprender eso. ¿Qué si me quitan el trabajo? Yo no me preocupo porque mi confianza está en Dios. Y Él se encargará de mí. Yo sé que lo que viene más adelante es mucho mejor para mí, porque Dios tiene cuidado de sus hijos y tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero eso es el aprender a confiar en Él. ¿Tendré malas noticias? Sí, pero aún en esas malas noticias, yo estoy dependiendo y confiando completamente en Dios. Incluso dice el versículo 8, ahí donde estamos leyendo, asegurado está su corazón, no temerá. Claro, aquel que confía en Dios no puede tener miedo. ¿Por qué? Porque sabe que Dios tiene cuidado de todos nosotros. Aprendamos algo. Nosotros no vamos a morir mientras Dios no quiera. ¿Cuándo están seguros de eso, verdad? ¿A qué le tengo que miedo? ¿A la muerte? No,
porque el día que yo muera es el día que Dios dijo, hasta aquí. Pasamos hace poquito una pandemia, ¿verdad? Y gracias a Dios aquí estamos. ¿Por qué no estamos? ¿Por qué no nos morimos? Porque Dios no quiso. Y los que se murieron fue porque Dios dijo hasta aquí también y fue su voluntad. Y la Biblia me dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces yo tengo que aprender a tener esa confianza completamente en Dios. A veces llegamos a pensar, si yo me llego a morir, ¿qué será de mi familia, de mi esposa o de mis hijos? Dios se encargará de ellos. Porque Dios no es un Dios que descuida a sus hijos, a su familia. Por eso el hombre que teme a Dios, que confía en su palabra, puede vivir confiado. Sabe que la prosperidad de su casa es gracias a Dios. Sabe que puede estar confiado porque Dios nunca los va a dejar. Dios siempre lo va a bendecir. Un hombre que teme a Dios sabe que la gracia, la misericordia de Dios está sobre todos ellos. Y aún en momentos difíciles, Dios está ahí. No termina, versículo 9, ya vamos a terminar. Dice, el hombre que teme a Dios reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre y su poder será exaltado en gloria. Una persona que teme a Dios es una persona que sabe que lo que Dios le da es para que lo pueda compartir con aquellos que lo necesitan. Recuerden que Jesús dijo que no debemos de hacer tesoros en la tierra. Entonces, cuando Dios me bendice, ¿para qué es? Para su gloria, para su obra y para ver que yo pueda bendecir a mis hermanos que lo necesiten. ¿Sí? Por eso dice ahí, reparte y da a los pobres. Claro, del mismo pueblo, en la misma iglesia. Por eso nosotros como iglesia, algo que hacemos cuando repartimos lo de las despensas, bueno, lo hacemos entre la misma iglesia porque es el lugar donde Dios a cada uno nos ha puesto. Pero si te das cuenta, desde que empezamos este Salmos, me habla de bendición, de una vida feliz, dichosa, en plenitud, de bienes y todo, simplemente porque confiamos completamente en Él y nos deleitamos en su palabra. Y entonces, ¿qué le va a parecer? ¿Cuál es el contraste de lo que acabamos de leer? Dice, versículo 10, lo verá el impío. ¿Quién es el impío? Aquel que no teme a Dios, aquel que no se deleita en su palabra, aquel que hace lo malo. Dice, lo verá el impío y se enojará o se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Entonces el impío va a perecer, pero aquel que teme a Dios vivirá eternamente con él. Ese salmo me habla de esa bendición que Dios quiere dar a su iglesia y a su pueblo y a cada hogar y a cada familia aquí. Pero tengo que aprender algo. La bendición de Dios no se basa, ¿te das cuenta que no se basa en cuánto lo que tú das? Porque a veces nos enseñan esto. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en sus casas? Amén. ¿Cuántos quieren pagar sus deudas, sus tarjetas? Bueno, el que hoy dé más, Dios le va a hacer un milagro y le va a pagar sus deudas. A veces pensamos de esa manera, o se nos dice de estas maneras, pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que el que le teme, aquel que le obedece. La Biblia me enseña que aquel que se deleita en su palabra recibirá todas estas bendiciones. Entonces, ahí entiendo algo. Es necesario estar buscando a Dios para estar recibiendo todas estas bendiciones. Aunque la Biblia me dice que en Cristo ya somos bendecidos con toda bendición espiritual. Pero me muestra la palabra que el secreto está en temer a Dios. El principio de la sabiduría. Otra vez, aquel que quiere ser sabio, aquel que quiere vivir una vida feliz,
empieza todo donde pones el temor de Dios en primer lugar. Tú lo pones, tú te deleitas en Él y Dios se encarga completamente de ti.